queremos nosotros pues escucharla a partir de lo que ella nos viene a contar y nosotros contarles experiencias de otras radios escolares que tienen lo que es a la radio como herramienta de sus procesos pedagógicos. Entonces, quisiera como darle el paso a nuestra amiga Aleida Bonet, que nos cuente pues cómo ha sido en su institución ese proceso de llevar la radio escolar, que nos cuente un poquito pues de la historia y sobre todo que nos cuente de toda esa parte de cómo ha acompañado a la pedagogía en la escuela. Ok, listo, muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que me da mucho placer narrar la historia porque hablar de la voz vertista tiene una historia muy peculiar. Y es que cuando yo llegué a la escuela, hace ya casi 10 años, llegué trasladada de la isla de Barú a la institución educativa Bertagedeón de Baladi. Pues encontré unos chicos muy dispuestos a hacer otro tipo de actividades. Entonces yo venía como con un desgane porque, ajá, ya, ¿qué hago yo sin la radio allá que nos inventábamos tantas cosas? Entonces estábamos en épocas electorales. Entonces yo les pregunté a los chicos, ¿ustedes saben cómo se hace radio? Sí, señor, mire, aquí nosotros siempre oímos, pero aquí en el Berta nunca ha llegado la radio como tal. ¿Será que, yo le digo, ¿será que podemos hacer con ustedes un ensayo? Sí, comenzamos con las campañas de personería estudiantil. A través de pronto en el aula de clase, porque allá no existía nada, no había nada, no había micrófono, no había un parlante, no había nada. Entonces un día nos encontró el rector y nos preguntó que qué hacíamos ahí. Yo le dije, mire, profe, este es un proyecto que están haciendo los muchachos así. Hay un chico que colabora en la radio comunitaria acá y nos puede ayudar. Bueno, él nos apoyó todo. Después de una Semana Santa, cuando llegamos al colegio, encontramos que nos habían comprado una amplificación con 2 parlantes y rodábamos por todo el colegio. En horas de descanso hacíamos las actividades. En ese son duramos como 2 años. Y después se nos dañaron los parlantes, se pusieron roncos. Los chicos la llamaban la ronca. Entonces así pasamos. Entonces en una de esas actividades yo dije, no, pero si la ronca no funciona, hay que llevar esto al aula. Entonces nació dentro de ese programa un programa llamado Radio al Aula. Entonces Radio al Aula se convirtió en esa herramienta pedagógica en 3 áreas fundamentales. Estaba ética, economía y ciencias sociales. Las actividades netamente salieron de ser exposiciones básicas a convertir una exposición en un programa, en un folleto, y ellos lo decían y narraban sus noticias de cualquier temática, y bueno, quedó algo muy, muy divertido. Luego iniciamos con los programas de la paz, con el proyecto Mi Escuela Semillero de Paz. Entonces, cuando llega la pandemia, ahí fue el desgane de todo el mundo porque pensamos que la radio se iba a acabar. ¿Cómo hacer radio en la distancia? Era algo que nos preocupaba. Bueno, entonces, en el colegio había un énfasis, teníamos una profundización en comunicación social. Ese año estaba ya casi a terminar porque eran los chicos de 11. Hicimos la encuesta a ver quién quería y quién se le apuntaba. Y nació y siguió la radio. Yo dije, bueno, esto aquí lo vamos a fortalecer. Le dije a los muchachos, listo chicos, ustedes me tienen que apoyar, vamos a hacer la radio continua, no se muere. Entonces, porque ella no se llamaba La Voz Vertista, se llamaba Voces Juveniles 100% Vertista. Entonces los chicos dijeron, señor, el nombre está muy largo, vamos a cambiar y le vamos a dejar La Voz Vertista. Yo dije, ok, perfecto, ustedes son los que mandan la parada y ustedes son los que están en las actividades. Y así lo hicimos. Entonces, año tras año, el programa de Ecopaz Vertista, no sé por qué yo no puedo, no me da, desde mi computadora no puedo compartir el audio. Para ver si me puedes hacer el favor, Sandra, y usted me lo comparte y me avisa cuando lo vaya a compartir. Entonces, nació Ecopaz Vertista. Entonces, Ecopaz todos los años se viene realizando. Yo digo que son actividades que han generado en los muchachos cambios porque son actividades que no están escritas en un libro, sino que han salido de ellos. Ellos pues se las inventaron. La Chupeta de la Paz tenía 55 estudiantes en un salón de sexto, en un aula muy pequeña, te puedes imaginar, preescolar. Y allí... Hola.
Hola. Ay, me quedé sola. Hola, profe. No se quedó sola. Se ¿Y la le fue profe la señal a Aleida? la profe. Sí, se quedó sola. Ay, la profe Aleida creo que se fue de la sala. No se fue, pero creo que se le fue la señal. Estoy, No, ahí estoy. está, pero no. Ay, bueno. Entonces, mientras viene, voy a compartirles el videíto de la voz vertista, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos está contando ella sobre el Ecopaz, que es el programa, pues, por la paz que ellos tienen en la voz vertista, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo les puedo colocar yo aquí estos controles, los tengo como un poquito. ¿Ustedes están viendo el escudo del colegio Berta Gedeón? Sí, señora. Muy bien, Sí, entonces señora. les voy a colocar el video. No es un video, sino es un audio del programa Ecopaz, pero se lo ilustró con algunos videos. Volvió, profe Sandra. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo en La Voz Vertista, programa que va dirigido para los alumnos, profesores y padres de familia, para los vertistas. En esta oportunidad hablaremos sobre el evento de Ecopaz 2021, el cual se conmemora todos los años en nuestra institución, donde los estudiantes participarán a través de diversas actividades, como lo son la ensalada de la paz, cuentos, dibujos, rostro de paz, afiches, grafitis, entre otras actividades. Las mismas se presentarán a través de la virtualidad y no solo eso, también se colocará un stand para la alternancia en la institución. Esta grandiosa festividad se llevará a cabo en la semana que va del 6 al 10 de septiembre. No se lo pueden perder. La paz es uno de los valores que nos hacen mejores como personas, pues nos ayuda a comprender lo absurdo de las guerras y lo inútil de la violencia. Actuar bajo el signo de la paz quiere decir tratar los conflictos surgidos entre las personas con serenidad, inteligencia y sin dejarse dominar por la ira. La educación para la paz no es una opción, mas sino una necesidad que toda institución educativa debe asumir. La educación para la paz lleva implícito otros valores como la justicia, la democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía, amor a la verdad, entre otros. La educación en valores es un factor importantísimo para conseguir la calidad formativa que propone nuestro sistema educativo, para formar al hombre del mañana. Y la frase del día es: la paz comienza con una sonrisa, de la Madre Teresa de Calcuta. Así que amigos, a sonreírle a la vida, a los problemas y adversidades, para que nuestra tormenta interior, con ayuda de Dios, se transforme en una hermosa primavera. Hasta un próximo encuentro, familia vertista. Se despide su presentadora, Patricia Sánchez. Nos vemos. Bueno, muy bien. Este es el programa que es la Semana por la Paz en Ecopaz, ¿no? Que es el programa que tiene la voz vertista. Te escuchamos, Aleida. Continúa con tu historia. Lo puse mientras se cayó la señal. Profe Jaime. Ya, no sé qué le pasó
al celular, al computador, y pues bueno, me dejó en visto, entonces vine para el celular. Pues sí, Bueno, entonces el programa de Ecopaz surge y se ha mantenido gracias a las actividades de los niños, porque cada año surge una actividad nueva y se va guardando y entonces se va como que fortaleciendo y se va volviendo parte de ese gran programa de Ecopaz. Primero nació la Chupeta de la Paz, pues esa la llevé porque era un salón muy lleno, había casi 60 alumnos de sexto grado que hacían mucha bulla. Entonces, cuando yo repartí las chupeticas en el salón de clase, empezaron a trabajar. Entonces yo dije, pero ¿cómo? Silencio, no ahí puede se ser. Entonces callaron. yo dije, esto no es el resultado de lo que yo esperaba. Entonces, cuando terminaron, fui corriendo allá y le dije al coordinador, regáleme 50 hojas de blue. Y que 50 hojas de blue, ¿tú qué vas a hacer con ese poco de hojas de blue? Y digo, no, necesito, voy a hacer una tarea. Y le entregué una a cada niño. Le dije, bueno, ya a ustedes gustó una chupeta, ahora va a narrar ahí una historia, un cuento, y va a hacer un dibujo y le va a poner un nombre. Entonces todos hicieron y recogí. Cuando hice la actividad, bueno, las pegué en diferentes partes del salón y entonces salieron ganadoras. La chupeta de la paz fue la que más hicieron los niños, colorida. Entonces se quedó esa actividad y nació la chupeta de la paz. Después nació la ensalada por la paz. Y así cada año van haciendo. Y este año nació el sancocho de la paz. Entonces, que fue muy Lo chévere porque ponemos, fueron, lo sí, ponemos, Aleida. Bueno, entonces sí. aquí les quiero compartir otra vez se me va esto. Un segundo, vamos a ver cómo puedo compartir aquí. Un segundo. Vamos a ver si puedo compartir el sancocho de la paz. Vamos a mirar. Aquí lo tengo listo. Vamos a ver si suena bien para ustedes. Se escucha muy mal, profe. Sí, se escucha muy ronco. Bueno, entonces, Caramba. sí. Bueno, entonces vamos a mirar cómo lo compartimos con sonido avanzado. Ay, Dios. Compartir. Vamos a ver si ahí suena mejor. Suena igual de mal. No se escucha bien, no sé por qué, pero Suena bueno. muy mal, profe. Entonces, la característica de esta actividad fue a que a través de los valores ellos se inventaran un caldero mágico y en ese caldero mágico hicieran un sancocho. Entonces, ¿qué valores les pondrían ellos? Entonces, algunos me dio tanta risa porque algunos dijeron, señor, un sancocho costeño, un sancocho trifásico. Entonces, anotamos, bueno, ¿qué lleva un sancocho? Diversidad de carne, yuca, papa, ñames, carne salada, carne fresca, pollo y cerdo. Bueno, entonces ahora vamos a convertir eso en un sancocho para construir pan. Nacieron todo este poco de palabras y lo más interesante es que una niña narra, señor, pero es que no lo vamos a hacer en la estufa, vamos a hacerlo como en la época de nuestros abuelos, que colocaban leña y prendían el fuego. Y entonces allí surgió y me pareció como que tan encantador la creatividad de ellos. Hicimos lo del sancocho por la paz. Entonces, estas actividades pues motivan mucho a uno como docente, porque a veces uno cree que los niños simplemente es para que sumen y resten. Por eso
yo no soy ni del área de matemática ni del área de castellano, yo soy docente de ciencias sociales y del área de ética. Entonces, ay, pero ¿por qué tú estás en la radio si en la radio debe ser profesor de castellano? Yo decía, no. Una radio en una escuela es una estrategia que le va a permitir a todas las áreas ser integral. Y que no tiene especificación. ¿Por qué? Porque son los niños los que hacen el programa, somos nosotros los maestros los que nos entusiasmamos. Y entonces cuando empezó la pandemia, muchas cosas que nosotros hacíamos pensábamos que se iba a perder en nuestra institución. Y hemos visto que no, que con el apoyo y los niños allí, y sobre todo los padres de familia, algunos muy comprometidos, están muy pendientes de cada una de estas actividades. Entonces, ahorita en nuestro proyecto está en una forma muy dinámica, muy didáctica. Pues ya conocen a los chicos y entonces de cualquier área dicen, no, que hay una actividad, ahorita teníamos la de la jornada científica, cultural y deportiva, entonces no, que los chicos de la radio para que hagan un podcast y hagan la invitación a los muchachos para que participen activamente. Entonces aquí también vemos que con el regreso a la alternancia, pues que ahorita la tenemos suspendida por obras que están haciendo en la institución, la alternancia también fue una forma de darle a los chicos ese reencuentro y narrar todo lo que pasaba en el interior de la casa. Ellos pues lo traían acá y se acordaban de cómo hacíamos los programas. Pues siempre nuestra emisora, a pesar de que no cuenta con un espacio de hacer la transmisión, pues para el año entrante, con el favor de Dios, ya lo vamos a tener. Hemos contado siempre con el apoyo de una emisora comunitaria aquí en Cartagena llamada Colectiva Estéreo, que siempre nos ha brindado el apoyo y nos ha dado esa capacitación a los muchachos. Entonces, de verdad que así no tengamos el espacio para transmitirla, la radio se vuelve una pasión que se lleva en el alma y en el corazón, como le digo yo a los muchachos. Cuando usted de pronto no sabe sumar, pero se inventa una historia y la narra a través de los micrófonos y el compañero le escucha, usted se siente feliz y además de eso hace crecer su creatividad, que sea otra persona diferente. Entonces, con la radio, que buscamos que los chicos pues aprendan a tener esa convivencia, esa sana y pacífica convivencia. Yo recuerdo que había un programa que se llamaba Juego Limpio y en los primeros años todo en el descanso se daban los partidos de fútbol y siempre terminaban en pelea, pero no nos cansamos. Por eso yo invito a los profesores que vean que no se cansen, que esta es una tarea dura, pero bien sabrosa, como decimos los costeños. El costeñol hace su tarea sabrosa. Entonces llegó un momento en que un día de pronto terminó un partido y terminó en pelea y dijimos, no vamos a ir más partido en hora de descanso. Duramos como un mes sin partido. Al mes siguiente me dice el profesor de educación física, Leida, ¿y qué tienes parado? Yo le dije, no, vamos a hacer un partido a juego limpio, lo van a hacer los profesores con los alumnos de 11. Y ahí perdimos, los profesores perdieron, los chicos se la gozaron. Y a la siguiente semana empezaron los partidos y hasta el momento se hacían partidos y ya los chicos no peleaban, si perdían se la gozaban y decían, en la próxima te vamos a ganar, y así. Entonces de verdad que la radio es esa herramienta que le permite a uno transformar la vida tanto del estudiante como la de la escuela, porque aquí interviene la familia, aquí están pendientes los papás siempre están pendientes del apoyo de lo que el profesor de pronto está necesitando, porque es muy chévere cuando un estudiante me llama y tiene el papá y me dice, señor, pero si yo le puedo cambiar esto a lo que vamos a hacer por esto, yo le dije, perfecto, ¿y quién te va a ayudar? No, mi mamá me supervisa y me dice, así va bien, quítale esto, ponle esto. Entonces es muy gratificante, de verdad que la radio le da otro sentido a la escuela. Y para mí como docente de este área que doy sociales y éticas, ha cambiado la vida de muchos estudiantes, porque el muchacho que sale con una visión diferente, con una forma de pensar y sobre todo de sentir, porque construir paz no es fácil.
hacer que el muchacho sienta de que él puede cambiar su vida y que puede construir paz es difícil. Pero cuando uno empieza a poner un granito de arena en esa institución para que todo cambie, los niños se sienten satisfechos. Y muchos que estuvieron conmigo cuando inició la radio ya están en la universidad y siempre pasan por la escuela y dicen, señor, que no se acabe el proyecto de la voz vertista. Entonces, eso te hace a que tú te sientas bien. Y cuando nosotros regresamos a la virtualidad, lo primero que los niños dijeron, señor, vamos a narrar de cómo nos sentimos de haber llegado nuevamente a la escuela. Y vamos a hacer TIT y vamos a hacer esto. Y ellos estaban muy entusiasmados y de verdad que sí que es un aliciente tener al muchacho activo. Entonces, hay veces que la incertidumbre nos mata, sí, porque no sabemos qué nos está pasando, qué siente ese muchacho, cómo está viviendo en la casa, pero la escuela siempre le brinda esa oportunidad para que él sea una persona de bien. Entonces, nuestra historia de la voz vertista, pues, es una historia muy sencilla, que ha marcado la vida de muchos de nuestros estudiantes que de pronto tenían una pasión guardada allí, de pronto de fotógrafo, la fotografía se ha vuelto como que un hobby para él y busca aquí, indaga y sobre todo que la radio le ha permitido al muchacho investigar, saber más cómo son los medios de comunicación y sobre todo es una experiencia que le permite a ellos soñar. Entonces, de verdad que yo me siento muy contenta y satisfecha con la radio, a pesar de que no tengo un lugar para hacer las transmisiones, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Entonces, de verdad que le doy a Sandra muchas gracias de permitirme compartir con compañeros de otras regiones. Y de verdad que si no hubiera la pandemia, pues chévere sería que hiciéramos un gran encuentro donde estuviéramos todos mostrando lo que se hace y eso también enriquece mucho la vida del maestro. Entonces a mis compañeros, que de pronto de quien quita que algún día nos encontremos en la presencialidad, y cada uno narre su experiencia, eso es magnífico. Entonces le doy las gracias por escucharme. Yo soy muy fanática de la radio porque cuando yo empecé a trabajar con los niños, no fui yo quien inició en la labor, ellos me entusiasmaron porque cuando yo llegué a la institución educativa de Santana, que queda también en la isla de Barú, los chicos, había un programa que se llamaba Dejando Huellas. Entonces, y el que llegaba a noveno tenía que dejar un proyecto que marcara la vida de ellos y que la escuela lo recordara. Entonces sale uno, señor, vamos a hacer radio. Yo le dije, ¿cómo hacer radio? Ahora sí, muchachos, eso hay mucha investigación. Y así empezamos, llevaron una grabadora y con esa grabadora escuchaban sus voces, se reían. Allá había un fenómeno y es el picó. Allá los fines de semana, viernes, sábado y domingo, suenan los picos, entonces ellos trabajan en la playa y el lunes cuando iban a clase, que iban era amaneció, entonces eso dio pie a que nosotros miráramos desde la filosofía. Aleida, apagaste el micrófono. Actividades que permitieron eso, entonces esa pasión ellos, pues que yo tenía guardada y despertó y demás nunca se me ha apagado. Entonces, de verdad que invito a los profesores a que sigan adelante. Sandra, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga y que sigas haciendo esos talleres emocionantes, porque ajá, me lo pierdo cuando estoy en la presencialidad, pero me encantan los talleres. Muchas gracias a Aleida por habernos compartido esta experiencia que nos sirve a nosotros cantidades pues en estos espacios de radio escolar y sobre todo cuando el tema también alrededor es el pretexto, ¿no? La paz, la convivencia, la solidaridad, la tolerancia, todos esos valores que podemos nosotros incluir a nuestros estudiantes. Pues Aleida, muchas gracias por aceptar la invitación a contarles a estos maestros, a estas personas que manejan la radio y que quieren realizar procesos con radio. Y yo quise invitarte porque en el corazón de Aleida hay muchas cosas que se han realizado a través de la radio
y sobre todo ustedes ojalá hayan visto las imágenes que las compartí y el video que pasamos sobre el Ecopaz, el programa que ellos realizan también en esa producción radial y que lo hacen constantemente y que se unen. Es un equipo de radio que se une dentro de la escuela para realizarlo y sobre todo que los muchachos se sienten muy agradecidos con la labor que hace la profe y no solamente, digamos, que está ahí solamente la profe empujando, sino que los estudiantes también han conseguido muchas cosas. Muchas gracias, Aleida, y pues yo voy a continuar con el tema. Si puedes, te invito a que te quedes un momentico, o si no, pues muchas gracias por estar con nosotros. No, bueno, Sandra, no, aquí muy contenta, siempre a la hora, no, me voy a quedarme, ahí me quedo hasta acá, porque a ver qué es lo que le pasa al computador que me saca de ahí, pero me puedo quedar con mi teléfono, todavía tiene carga para eso. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Aleida. Muchas gracias. Un aplauso a Aleida por su gran labor. Bueno, muy bien. Vamos con toda esta emoción que nos ha contado Aleida, yo quiero presentarles este tema que no es más que la experiencia que les acaba de contar ella y que cada uno de ustedes puede tener en su radio. Un Sergio Augusto, un Jaime Guzmán, un Eurías Casas, una Mónica, de pronto también pueden tener esas experiencias en sus escuelas que se les hace cercanas, que toda esa experiencia que nos cuenta Leida nos dice, bueno, nosotros también hemos vivido esto dentro de nuestras radios escolares. Y hoy, por supuesto, el tema que quiero contarles es ¿qué hacemos con todo esto? Ya hemos hablado del proceso de comunicación, ya hemos hablado de cuál es el lenguaje radiofónico, ya hemos pasado por toda esa parte, digamos, de producción, cómo son los géneros y formatos, con qué producimos, con qué software de audio lo producimos y sobre todo qué necesitamos, qué equipos necesitamos en nuestra escuela para hacer radio. Pues entonces ahora quiero presentarles la parte, digamos, que es administrativa, la parte en la que, digamos, todas las radios escolares queremos nosotros en nuestra funcione y que pueda tener pues ese toque de gestión y sobre todo de sostenibilidad de la radio, ¿no? Entonces, a partir de eso, quiero mostrarles pues la parte que es técnica también de todas este proceso radial y quiero que vayan mirando pues cómo es que surge todo esto dentro de las escuelas, dicho pues de una manera muy estudiosa, ¿no? Para que ustedes la tengan en cuenta, ¿no? Entonces les voy a compartir aquí porque me sacó del compartir pantalla. Y quiero mostrarles yo esta parte en la que nosotros mostrarles ese proceso en la que la radio pues se convierte como el pretexto para realizar todos los procesos dentro de la escuela, para que entendamos todo eso ese mundo que nos pinta Leida, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que la radio escolar, ¿sí? Es un escenario, es un lugar. No solamente son los equipos, no solamente es una persona, un profesor, sino es un escenario, es decir, es un espacio donde nosotros podemos actuar con los chicos y ponemos el desarrollo de la comunicación pedagógica, ¿no? Y eso está localizado dentro de nuestros municipios y en el municipio está dentro de una comunidad educativa y por supuesto ahí se da la dinámica de la emisora escolar, ¿no? Precisamente esos procesos están circundados pues por todo lo que pasa en el ecosistema, en los horizontes escolares. Entonces, así es como la radio también se ha desarrollado como una herramienta, ¿no? Es algo que pone a funcionar, ¿no? Que pone a funcionar algo y que hace que los estudiantes también se maravillen, como nos lo contaba Leida, y puedan construir cierta clase de valores, puedan hablar de sus temas, puedan también iniciar investigaciones. Entonces, esa es la radio, la que dispara todo eso que nosotros necesitamos dentro de la escuela en las estrategias pedagógicas. Y asimismo, pues esa radio necesita un equipo base. Y ese equipo base, pues va a ser
varias, digamos, un equipo en el que se van a encontrar varias personas y van a realizar trabajos conjuntos. Estamos hablando de los reporteros infantiles, del equipo de gestión, de los reporteros juveniles, de los conductores o locutores de los programas, de los operadores de audio. En cada una de esas funciones pueden estar los estudiantes, como también los profesores. Yo les contaba la semana pasada que los profesores de física a veces hacen toda una serie de montaje de clases alrededor de la radio escolar para aprender sobre el sonido, y eso es muy importante. También están los corresponsales, que también se los invita a los exalumnos y a los padres de familia para que nos reporten lo que está pasando en la comunidad. Y así, digamos, tenemos como un universo de información bastante completo. Y hay una parte muy interesante que es por la que preguntaban y abogaban muchos de los muchachos. Decía, cuando yo me salí del colegio se acabó la radio escolar, cuando el profesor se salió del colegio se acabó la radio escolar, cuando estuvo la pandemia pues quedó olvidada la radio escolar. Para eso están los equipos de capacitación. Esos equipos que construyen semilleros alrededor de toda la comunidad, desde los más chiquitos hasta pues los que ya van a salir y los exalumnos, para que la radio se pueda mantener. Si alguien tiene algún comentario o quiere decirnos algo, quiere contarnos algo alrededor de su radio y que han vivido pues esas experiencias, pues me dice, me lo cuenta y le damos la palabra para hacerlo conversadito, ¿no? Y también pues dentro de todo esto se forma lo que llamamos la junta de programación. Cuando ya tenemos toda esta parte, digamos, de la dinámica de la emisora escolar, hay un comité, un equipo, un grupo que se encarga de hacer esa parrilla de programación, que no es más que mirar cómo es que van a hacer la programación de la radio escolar, tanto en los espacios abiertos, en el circuito cerrado de audio, como en programar espacios para las emisiones de programas. Y eso se puede contemplar desde toda la programación de la emisora, desde los proyectos educativos institucionales y también de los currículos. Entonces yo quiero que los profes se den cuenta que esta dimensión del uso de la radio no solamente se centra en una actividad del aula, también puede sacársela a lo que es toda la parte de la planeación pedagógica, ¿no? Entonces, asimismo, esa junta de programación puede nutrirse de colectivos de producción, según el proyecto educativo institucional que se tenga en la escuela, ¿no? A veces se puede hacer una programación por grupos, por cursos, se puede hacer una programación de medio ambiente, de derechos humanos, de prevención de desastres, de comunicación, como nos contaba la profe Aleida. La institución la traspasa pues esa misión de la comunicación, entonces los muchachos se integran a ese proyecto educativo institucional y pueden realizar programas alrededor de eso. Y qué mejor que ellos puedan continuar con la radio, ¿no? Entonces, digamos que este es como esa parte, ese mapa de la dinámica de la emisora escolar. Entonces, a partir de esto, quiero que veamos cómo es que nosotros podemos integrar ese espacio de la emisora a nuestras actividades escolares. Muy bien, nos salimos de acá y les cuento pues cómo es que vamos construyendo toda este escenario. Pues bien, entonces, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Estamos bien todos? Sí, señor, está bien. Bueno, muy bien, gracias, Sergio. Bueno, entonces, así como les muestro yo toda esa dinámica, pues la comunicación dentro de la escuela como práctica pedagógica, se entiende la actividad de la emisora escolar como el interaprendizaje que nosotros podemos hacer dentro de la escuela. Y pues la base de la radio escolar es la comunidad educativa, como nosotros vimos en ese mapa.
Entonces, la comunidad educativa en toda la dimensión de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí estamos con los estudiantes, estamos con los profesores, estamos con los padres de familia, estamos con las autoridades escolares también, también lo que llamamos instituciones como la Secretaría de Educación, también todas esas instituciones que hacen parte de esta organización educativa bien grande. Estamos hablando del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también hace presente en actividades, de toda esta formulación pues de proyectos y de alianzas que hace la escuela. Ahí también está esa base de comunidad educativa. Entonces, entendiendo esto, tenemos que la radio escolar, ¿sí? Como propuesta de interaprendizaje y conocimiento colectivo, ¿sí? Se la hace en equipo, ¿sí? Ahí vemos a estos 3 chicos abrazados y sonrientes porque, digamos, la radio escolar ha hecho parte de la vida de ellos y nos ha mostrado el trabajo en equipo, ¿sí? Fomenta esa parte del trabajo en equipo y promueve pues toda la emoción del estudiante, si no es más que él mismo quiere hacer e integrarse a esa actividad. Hablábamos inicialmente en el mapa de los equipos base, esos equipos que nosotros necesitamos para que la radio pueda funcionar, y esos equipos se forman a partir de ese trabajo en equipo, de promover la autoestima, la seguridad en el estudiante, el desarrollo de todas esas competencias blandas, el desarrollo de las competencias científicas. Ahí está metido todo el desarrollo de esos procesos de competencias también, porque está la formación de liderazgos colectivos, son escenarios para contar historias y pues nos encontramos con otros, ¿no? Entonces, todo ese desarrollo de las competencias blandas y ciudadanas está metido ahí dentro de esa dinámica de la radio escolar. Estamos hablando de situaciones como pensar por sí mismos, resolver problemas, también en la crítica, ¿no? a muchos espacios que se desarrollan dentro de la sociedad. Y eso es muy importante, porque las competencias ciudadanas también nos hace desarrollar eso de la parte de la lectura crítica de los acontecimientos, ¿no? Y sobre todo, digamos que también nos hace leer qué están haciendo otros medios. Nosotros nos ponemos a escuchar y a diferenciar la radio comercial con la radio comunitaria, con la radio escolar, nos encontramos con unas brechas bastante grandes. Entonces los estudiantes se dan cuenta cuáles son los mensajes que son nocivos, los mensajes que nos sirven para nuestro desarrollo y sobre todo para nuestro pensamiento social, ¿no? No nos sirven mensajes desalentadores, mensajes de consumo, pero sí nos sirven los mensajes en los que nos alientan a la construcción de la solidaridad, del respeto, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, nos hace construir un pensamiento crítico dentro de nuestros estudiantes y sobre todo, pues nos ayuda a superar conflictos, nos ayuda a manejar mejor las situaciones que se presentan con otros, para ganar confianza y para construir también debates, ¿no? Porque no todo el tiempo vamos a estar de acuerdo los unos con los otros. Entonces, ahí empezamos también a respetar las diferencias, pues sin evitar la crítica, ¿no? Y una crítica constructiva y realzar todas nuestras capacidades de respeto y sobre todo de saber discutir y saber fomentar nuestro pensamiento propio, que eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra linda Latinoamérica y en Colombia, ¿no? Cómo es que vamos desde Cartagena, desde Santa Marta, desde Barú, desde Medellín, ¿no? Desde Cochabamba, cómo vamos nosotros a construir todo ese pensamiento crítico que queremos, ¿no? Ahí tenemos a un niño de la vereda Piñalito, ya debe ser todo un señor, ¿no? Eso es en Vista Hermosa Meta. Ellos tienen la radio escolar en un baño. Ellos encontraron el sitio particular ahí para poder montar su radio y la silla es un inodoro. Fíjense cómo es que ellos se acomodaron a una situación adversa y ellos pueden poner a funcionar su radio a pesar
¿sí? Con todo lo que tengan, con todo lo que tengan, eso es lo que tenemos, ahí es, digamos, lo que vamos a poner a funcionar es nuestra radio, y eso ha sido pues como todo un encuentro con la capacidad que tiene tanto el colegio, la capacidad técnica, la capacidad funcional, pero más que todo las ganas y la voluntad que tengan los estudiantes para hacerlo, sino que lo diga el profe Sergio, que tiene su grupo en el colegio, para hacer producción radial los sábados y con muchas dificultades también de transporte y de camino con los estudiantes. Sí, señora. Precisamente nos reunimos a veces los domingos y hay situaciones que a veces se presentan en el camino porque siempre es lejos desde aquí, desde Arauquita hasta el lugar donde están los chicos, casi 1 hora y 10 minutos, pero también para ellos porque muchos de ellos también deben ayudar en sus casas, por ejemplo, ganadeando, ordeñando y todo lo demás, y pues antes de irse para allá, pues deben dejar ciertas responsabilidades en casa listas para poder tener como el permiso. Si ven, o sea, la parte es que los estudiantes quieren, los estudiantes están como en esa necesidad de encontrar otra forma de expresión en ellos, y eso hay que explotarlo de esa manera cariñosa y sobre todo de los talentos que tienen los estudiantes. A veces nos encontramos con localidades donde los estudiantes no les podemos sacar una palabra, pero con la radio ahí sí hay como yo me atrevo, yo me lanzo, yo sí puedo. Entonces esa es la manera como nos podemos encontrar también con nuestros chicos, que a veces no encontramos un sitio de conexión y la radio puede serlo, ¿no? Bueno, siguiendo con este mapa que yo les había mostrado inicialmente, pues la radio también sirve, les decía yo, que para el desarrollo de las competencias comunicativas, digamos que eso es como lo más evidente. Hola John, buenas tardes. Hola, profe. Eso es lo más evidente, ¿no? El ejercicio con los libretos y los guiones nos lleva a reforzar la lectoescritura. ¿Por qué? Porque estamos mejorando la expresión escrita, la expresión oral, la expresión argumentativa y la lingüística. Eso quiere decir que los muchachos se lanzan a escribir sus historias, no solo cualquier historia, sino la historia que tenga todos los elementos, el inicio, el desarrollo, el final, toda esa parte en la que él puede encontrar a partir de un elemento dentro de un acontecimiento una historia, y eso también es el desarrollo lingüístico, ¿no? En que nosotros nos encontramos en cómo yo puedo llevar esto a una dimensión de historia, cómo puedo llevar yo este hecho a contarlo, cómo yo puedo que eso tenga un gancho y que la gente se enamore de lo que yo estoy haciendo. Eso es muy importante, el desarrollo de la lectoescritura en la radio escolar. Otra parte es la improvisación. Cuando tenemos a los chicos que, digamos, saben mucho de fútbol, saben mucho a veces de lo que es la ganadería, saben mucho lo que es la siembra del café, saben mucho lo que es la siembra de la palma africana, ¿no? Del plátano. Entonces, que se lancen a contar esas historias de siembra, que se lancen a cantar esos cantos que tienen para hacer la molienda, la recogida, todo eso. Entonces, que nos cuenten a través de toda esa expresión oral, ¿no? Y de la improvisación, qué es lo que saben. Entonces, aquí mejora lo que es la entonación, la dicción, el dominio de la lengua, de la expresión. Acuérdense del taller de locución. A veces se nos lengua la traba, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos, con esos ejercicios con ellos, poder tener como esa expresión oral y que cuando estén haciendo los dramatizados actúen, puedan interpretar, ¿no? Y también aquí, en toda esta parte de la improvisación, pueden manejar conceptos y también pueden manejar el público, es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? ¿Cómo capto ese público? ¿Cómo tengo que ser buen conductor? ¿Cómo tengo que entonar para que la gente me ponga cuidado, ¿cierto? Porque me están poniendo cuidado, ¿cierto? Entonces, yo si le subo la voz, ¿qué tal si él dice, bueno, sí, si le llamo la atención a Sergio, si le llamo la atención a Jaime, o si John de pronto está por ahí distraído, entonces dice, ay, bueno, yo estoy por acá y pónganme cuidado, ¿no? Entonces, eso mismo con los estudiantes. ¿Qué es lo que yo quiero definirles dentro de la pedagogía
con la herramienta de la radio. Entonces, todo eso no lo podemos encontrar en estos aspectos. Ya les había contado también que la animación es una parte pues de lo que es la improvisación, ¿no? Y las dinámicas que se hacen en las áreas, como lo hacía la profesora Leida en sociales, en ética, ¿sí? Entonces ahí es donde se puede encontrar distintas áreas de conocimiento donde la radio puede hacer parte de esas herramientas pedagógicas. Y no solamente en las ciencias básicas, en las ciencias sociales, sino también en las ciencias básicas, ¿no? Estamos hablando de matemáticas, de geometría, de toda la parte de estadística, ¿no? Sergio, ¿qué nos cuentas? Precisamente la profe cuando estaba hablando ahorita, la profe Aleida, ella mencionaba que ella estaba trabajando con los chicos, aunque ella era de social, ¿no? Y generalmente le pertenece esta área de esa lengua castellana. Por lo menos yo dirijo matemáticas y estoy trabajando con ellos esta parte de la emisora, y en el proceso uno va aprendiendo, ¿sí? Y en ese sentido, precisamente lo que usted acaba de mencionar, la radionovela que nosotros empezamos a trabajar en estos momentos tiene que ver con matemáticas. Entonces, cómo ellos desde el contexto rural pueden precisamente manejar la matemática, y hacemos ahí como una especie de trama con los chicos con respecto a esos conceptos. Entonces, se puede interdisciplinar y eso es lo bonito precisamente de este medio. Muy bien, Sergio. Yo te agradezco mucho ese apunte porque digamos que no siempre encontramos en los grupos profes que están en esas áreas. Entonces, eso es muy importante que la gente sepa, que los profes sepan que el currículo puede estar atravesado incluso por el uso de la radio. Y eso los estudiantes, digamos, lo agradecen infinitamente en el aprendizaje, ¿no? Y también podemos hablar de esas competencias en las que el liderazgo hace parte pues del desarrollo de toda esa dimensión de autoestima y de coordinación con los demás, con el otro, la negociación con el otro. Entonces, aquí con la radio se forman los liderazgos colectivos y, como les comentaba, las competencias blandas, del desarrollo de la autoestima, ¿no? Y también el interacción con maestros, facilitadores, padres de familia, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, inicial donde la comunidad educativa puede hacer parte de la radio escolar. ¿Que cómo? Pues bueno, ¿no? Les voy a mostrar una parte, digamos, que es muy interesante de la radio, y es la planeación. ¿De qué se trata? Nosotros, alrededor de las ideas que tenemos, nosotros tenemos que organizarlas, tenemos que, incluso, si se puede, apuntar qué es lo que hemos hecho alrededor de un problema. ¿Por qué? Porque necesitamos proyectarnos, planearlos. En la radio escolar es muy importante que nosotros tengamos un proyecto comunicativo radial. Esas ideas no se pueden quedar solamente proyectadas en nuestras relaciones con los demás estudiantes, solamente en el activismo, quiero decir. También deben quedar consignadas, y eso es muy importante, que el proyecto comunicativo radial nos muestre a partir de metas, objetivos, qué es lo que queremos nosotros realizar. Y este es un diagramita que les quería traer, ¿no? A propósito de lo que nosotros tenemos consignado en el material didáctico que está en nuestra página Radio Escolar y Paz Territorial, donde hemos subido en el blog 2 libros que nos orientan sobre ese proyecto educativo radial, proyecto comunicativo radial, que es la radio escolar, ¿no? Onda juvenil para una comunicación participativa, y que pues es el que estamos nosotros aquí relacionando con nuestros talleres de radio. Y hay otro que un momento, que se me cayó, un momentico. Que es el de nuestra querida Inés Nádalis y Alma Montoya, que es Radio Escolar, generadora de procesos comunicativos y pedagógicos. Toda esta charla que estamos teniendo hoy precisamente es a propósito de este libro. En este libro encontramos, en todo el libro
encontramos todo un capítulo de cómo se pueden utilizar las radios escolares en la comunidad educativa, en las actividades educativas, ¿no? Y aquí nos habla de construyendo el proyecto comunicativo radial. Eso es muy importante que le echen un ojo a este texto, ¿no? Y en la página, a partir de la página 150, nos habla, sí, 170, nos habla de todas las capacidades que tiene la comunidad educativa para el montaje de una radio escolar. Y este diagrama, a propósito de todo esto que les estoy diciendo, sobre todo de estos libros que aparecen también ahí en la página, nos habla de la gestión integral de la radio, ¿no? En todas las dimensiones. En la dimensión organizativa, ¿sí? Que es la que se crea con esos equipos base, que quiénes son los que van a funcionar en qué temas y en qué asuntos. Estamos hablando en lo técnico, en la producción radial, en la gestión, en lo cultural. ¿Eso qué quiere decir? En la parte en la que nos dedicamos a mirar qué es lo que necesita el colegio desde el punto de vista de la identidad, desde el punto de vista de de esos valores que quiere construir y del proyecto educativo institucional para que pueda desarrollarse alrededor de la dinámica de la radio, de lo estético, es decir, la producción radial. ¿Cómo quiero que sea esa producción radial? Quiero que sea de calidad, quiero que sea con historias que cuenten de verdad, quiero que se vea y se sienta el sonido. Entonces todo eso nos hace parte de esa gestión integral, que traspasa todo esto, lo comunicativo y pedagógico. La radio escolar, ahí está, dentro del aula, en el patio de la escuela, en las estrategias pedagógicas, en todas las relaciones interinstitucionales que tengan y sobre todo también internacionales, ¿no? También las escuelas pueden tener proyectos de cooperación internacional en las gestiones. Entonces yo los animo a que puedan realizar su proyecto comunicativo radial. Y esta es la guía de hoy precisamente. Les acomodé una guía para que ustedes puedan mirar qué contiene el proyecto comunicativo radial. Tiene los objetivos, las metas, qué quiero yo producir, cómo quiero capacitar a la gente, cuál es nuestra idea de gestión, qué queremos, a qué tiempo lo queremos, todo eso está. Y también está presente dentro, pues, ya adentrándonos un poquito más para el que quiera conocerlo un poco mejor, está en el capítulo 8, ¿no? Del libro de radio escolar. Entonces, todo eso lo pueden ustedes ver en toda esa literatura, pero también se los voy a pasar ahorita en la guía, ¿no? Se los voy a mandar al chat la guía de hoy, donde aparece ese proyecto comunicativo radial para que ustedes puedan organizar y planear todo ese mundo de la radio, ¿no? Y también está la parte de lo social y lo político. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pensamos alrededor de la radio? ¿Cómo es que las instituciones nos apoyan? ¿Qué gestión en la sostenibilidad nosotros tenemos que hacer para que la radio se mantenga? Pues eso la profe Aleida nos comentaba. La radio se va a acabar ahorita en este tiempo de crisis y pandemia. Pues no, los muchachos fueron los primeros que dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con el énfasis de comunicación? Pues sigamos haciendo radio, que eso es lo que nosotros nos ha venido alimentando y nos ha venido construyendo en valores. Y todo esto está alrededor de la gestión de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, eso, a partir de lo que estamos viendo, que en la radio, en el escenario de los procesos pedagógicos y sociales, pues este componente del proyecto comunicativo radial la organiza, la integra a todo el beneficio de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, ya teniendo todos estos aspectos, miremos cómo es que la radio, ¿sí? Podemos juntar ideas de cómo podemos trabajar la radio en la escuela. Y eso es muy interesante porque los muchachos hacen su lluvia de ideas y nos dicen un montón de cosas y lo que de ellos primero sale es, digamos, queremos manejar la voz, queremos aprender a escuchar,
queremos editar música, queremos promocionar nuestros saludos, ¿no? Entonces los muchachos se animan más a la difusión, se animan a que ellos quieren divertirse, claro, por supuesto. En ese espacio, pues primordialmente como la radio se usa para el entretenimiento, también debe reivindicarse el entretenimiento, ¿no? No solamente hablar pues de que vamos a utilizar la radio como herramienta pedagógica y que vamos a hacer procesos de estrategias comunicativas, ¿no? Sino que también vamos a entretenernos y vamos a hacer nuestros playlists, vamos a compartir también nuestras listas de programas y compartirlo no solo entre estudiantes, sino en intercursos y también hacerlo con otros colegios, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante cuando la dinámica de la radio se convierte y se engrandece en la parte, digamos, tanto activa de los estudiantes como de los profesores y de los maestros, ¿no? Entonces, esas ideas que podemos nosotros proyectar para que la radio sea una realidad dentro de nuestra escuela, las podemos tener alrededor de... Vamos a ver si me abre, bueno, alrededor de la elaboración de programas propios, que eso es lo que integra pues todas estas capacitaciones, ¿no? Que deben hacerse en formatos ágiles. ¿Eso qué quiere decir? Juveniles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sean cortos, que no sean tan largos, que se creen para un espacio que dispare la reflexión y que nosotros nos quedemos pues en el espacio del aula haciendo la reflexión. No se trata solamente de hacer, ustedes se dieron cuenta que por ejemplo el sancocho de La Paz no duraba más de 2 minutos, ¿no? Entonces, pero nos daba cuenta de todos esos valores que se le echan, ¿sí? Como ingredientes a ese sazoncito que necesitamos para que nosotros podamos construir la paz en nuestra vida. Entonces, y el ingrediente especial de todo eso dentro de la radio es los temas propios. Ojo, se ha insistido que los temas que se vayan a construir sean de ustedes, que no vengamos con la misma historia que nos cuentan los medios masivos de comunicación, sino que podamos construir nuestra propia historia, y eso es digamos, el ingrediente especial que se le pone a todas estas tareas de radio escolar, ¿no? Les comentaba también sobre el intercambio de producciones radiales entre diferentes cursos, proyectos radiales e instituciones educativas. Eso es muy interesante porque, como lo decía la profe Aleida, si nosotros sabemos e intercambiamos nuestras experiencias, podríamos mirar cómo es que podemos realizar mejor nuestra radio escolar. Y ahí es donde haríamos un complemento de interaprendizaje, ¿no? Que es la construcción colectiva de todo esto que estamos haciendo en Colombia, que es el movimiento de las radios escolares. Podríamos incluso tener hasta una red nacional de radios escolares, que si ya no existe, pues digamos, si no nos hemos dado cuenta que existe, podríamos poder gestarla, ¿no? En condiciones, digamos, en las que nosotros nos encontramos con los profes. ¿Alguien quería decir? Sandra, Sí. ahora que estabas hablando me acordé de una anécdota. Cuando nosotros iniciamos la red de radios escolar cartagenera, una sola voz, así se llama nuestra red, bueno, el proyecto de radio escolar, yo lo presenté a Secretaría de Educación. Entonces los compañeros de otras escuelas me preguntaban, ¿cómo podemos hacer el proyecto? Entonces yo, así sin nada, porque eso se construyó para que todos supieran. Yo le dije, no, mandé el mío y que ellos tengan una orientación. Y corrió por todas las escuelas, entonces me llamaban, y le puedo cambiar tal cosa, y le decía, cámbiale, si es que apenas es una idea para que usted construya su proyecto y tenga su proyecto en la radio escolar, ya todo allí sustentado, para que pueda ver, y cada año lo va reestructurando. Entonces me acordé ahorita que estabas hablando de eso, de esa gran anécdota. Ay, muy bien, muchas gracias, Aleida. De eso se trata, ¿no? De que unamos esfuerzos para que nosotros podamos, así no tengamos nada. Imagínense que en el camino van saliendo muchas cosas, y ojalá me esté escuchando Vicente, que Vicente dice, bueno, aquí tenemos esto, lo uno, lo otro, pero a veces se nos dificulta, y entonces ese unir esfuerzos, ¿no? Nos hace fuertes y podemos seguir construyendo dentro de las escuelas, ¿no? Yo continúo con estas ideas con las que podemos hacer radio en la escuela, y es, por ejemplo, si tenemos rutas escolares, ¿no? Que es muy probable en la ciudad, a veces en los municipios andamos pues a caballo, en burro, o en canoa, pero entonces si tenemos rutas escolares podemos decirle a nuestro transportador que pueda hacerlo, ¿no?
Hola, Vicente. ¿Qué tal? Ya te miramos, ya te Hola, miré. maestra. Y le estoy escuchando ahí muy atento. Muy Sí, bien, estoy ahí. Vicente. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y también les decía yo que podremos hacer transmisiones y actividades y animaciones de las actividades del colegio, ¿no? Y sobre todo la parte cultural, ¿no? Cómo podemos difundirla a través de estos instrumentos que son de amplificación sonora, ¿no? Que también es muy importante que los muchachos los tengan en cuenta. Otras ideas son cómo podemos nosotros gestionar espacios en las emisoras locales, ¿no? Comerciales, públicas y comunitarias. Aleida nos hablaba que la radio escolar de La Voz Vertista es apoyada mucho por Colectiva Estéreo, que es una emisora, me imagino, de Cartagena, que también ayuda con capacitaciones o ayuda a los muchachos a transmitir sus programas radiales. Entonces, eso, miren, se puede, es muy interesante. En Medellín tenemos también Frecuencia Estéreo que apoya a un colegio que hace radio escolar que se llama la institución educativa Combos con Voz. Entonces, aquí Colmundo Radio también transmite programas infantiles los miércoles de 11 a 12 del día. Entonces, digamos que eso es muy importante que nosotros lo sepamos y saquemos esas producciones tanto a nuestras emisoras comunitarias como las comerciales que existen en nuestros municipios, porque es parte integral de la programación de la radio tener programas infantiles. Los programas infantiles no los pueden desarrollar sin ayuda de los maestros, de los colectivos infantiles, porque se necesitan las voces infantiles. Por eso la radio colombiana casi poco se nutre de espacios infantiles, porque son los profes los que los animan y ellos son los que tienen que sacar coordinadamente pues todas esas ideas. Eurías, ¿nos vas a decir algo? Hola, profe, buenas tardes, compañeros y compañeras. Sí, Sí. profe, tengo inquietud. Sí. La radio comunitaria, la radio comunitaria acude a muchas estrategias para ser transmitida, incluso a lo clandestino. Se cuelga las redes clandestinas. Tienen una antena y bueno, hacen todo eso. ¿Conoce alguna experiencia de eso, de ellas, que una radio escolar pues bueno, pueda unirse a una frecuencia y pueda hacer una transmisión pues mucho más amplia, una cobertura más amplia a nivel comunitario? Eurías, mira, muy arriesgado. yo creo que está un poquitico, digamos, creo que tenemos que ir más allá de ese imaginario que tenemos de las radios comunitarias, porque las radios comunitarias ya no son clandestinas ni están colgadas de una frecuencia que es de otra emisora. No, ya no pasa eso, ya no sucede. Por lo menos en Colombia no, ¿sí? Porque ya desde el año 2000 ellas ya están haciendo procesos, digamos, desde el año 1996 las emisoras fueron cerradas porque no tenían permisos del ministerio, que el ministerio desde ese año empezó como la vigilancia y control de eso. Y ya desde ese año hasta el 2000 pudieron, casi todas las emisoras comunitarias están legalizadas y están transmitiendo en frecuencias propias, que eso es lo que quiere el ministerio, que no haya un desorden en el espectro electromagnético y que puedan estar muy bien, digamos, ubicadas y que su sonido sea muy bueno. Que se utilizan unos espacios, digamos, por algunas situaciones que hubo en el proceso de paz de emisoras clandestinas, eso sí existió, pero fue digamos, por los grupos armados que tenían emisoras clandestinas y que ahora están organizándose en todo eso de las emisoras por la paz, pero estas emisoras no eran clandestinas, las emisoras por la paz, sino son emisoras que han optado por tener su licencia a partir de estas convocatorias que hace el ministerio, ¿no? Entonces, digamos que estas emisoras tienen también su deber de tener espacios infantiles y juveniles para que se pueda construir toda la parte de ciudadanía a partir de las radios comunitarias públicas y públicas, ¿no? Que están pues desarrollando todos esos contenidos, ¿no? De pronto te entendí de esa manera, pero en este momento en Colombia no hay emisoras clandestinas, ¿no?
Entonces, bueno, te entendí de esa manera, ojalá haya podido entender muy bien lo que tú decías. Sí, Entonces, profe, yo entiendo. Sin embargo, creo, no sé, me parece que por ahí hay unos que otros que no quisieron unirse. Pero bueno, el ideal sí es que, pues entonces hay unas posibilidades institucionales, por ejemplo, que le permiten pues, a una radio escolar transmitir a nivel comunitario. sí, hay posibilidades de que la radio escolar, por ejemplo, yo quisiera que Sergio nos contara sobre la Normal Estéreo. Tú tienes noticias sobre la Normal Estéreo, que es una emisora que está instalada en un colegio que además de ser escolar es comunitaria. Entonces, no sé si Sergio tenga noticias sobre esa radio, que funciona creo que en Arauquita o en... Precisamente nosotros, nuestra emisora es escolar. Ahí hablamos acerca de las cosas que sean precisamente internas de la institución. Sin embargo, nuestra emisora precisamente también es comunitaria, puesto que tiene alcance prácticamente para ciertos entornos aislados, aparte de donde estamos ubicados. Entonces, ahí, pues por el momento no lo hemos hecho, pero tengo entendido que años anteriores se daban espacios para que la comunidad diera a conocer ciertas cosas a la comunidad y demás. Pero nuestra radio, aparte de ser escolar, también es comunitaria. No, ahí está pues un ejemplo de lo que de pronto Urias quería mirar. También tengo noticias de que la Normal Estéreo, que también creo que está ubicada en un territorio de Arauca, ¿no? Y entonces ahí también es un espacio donde está la radio escolar con la radio comunitaria. Y hay otras que pues no tengo el nombre ahorita, pero pues yo creo que con Alma, si en algún momento podemos despejar la duda, yo la pregunto y les comento, ¿vale? Para que podamos tener como clara la información. Muy bien. También dentro de las ideas de hacer radio escolar, también podemos grabar programas radiales o bajarlos por internet de emisoras comerciales públicas, analizarlas y valorarlas. Eso está dentro de la lectura crítica de los programas de radio. Eso es muy interesante hacer comparaciones del uso del lenguaje, no solamente pues en la parte, digamos, culta, sino cómo nosotros estamos utilizando lenguaje si sencillo, si se nos entiende, si las radios comerciales tienden a utilizar un tipo de lenguaje, si las radios comunitarias olvidan ciertas cosas en el lenguaje, entonces que si estamos hablando muy técnico, que si necesitamos hablar un poco más claro para nuestras comunidades. Eso es muy importante hacer ese análisis para que nosotros sepamos cuál es la diferencia entre el uso del lenguaje de la radio y el uso pues del lenguaje comercial, ¿no? Tanto en esos dos aspectos, en la radio escolar como en la radio comercial, ¿no? Y también, como también decía Urias, exigir, ¿no? En las radios privadas, estatales y comunitarias, espacios culturales y programas para niños y programas juveniles. Eso es muy importante porque en el desarrollo de todo este proceso de la radio como un bien social, nosotros debemos tener en cuenta a todos los públicos y los niños, pues digamos, son el público casi que olvidado de las radios comerciales y es muy importante que ellos también tengan sus espacios y se puedan expresar, ¿no? Y ahí también tenemos otra parte interesante, que la radio escolar tiene muchas formas de convocatoria, ¿no? Y a partir de los eventos, a partir del uso del equipo base que puede tener esa radio escolar y también, digamos, imaginémonos esa campana anterior que teníamos en el colegio para el cambio de clases. Ahora se utiliza el timbre, en otras partes se utilizan ritmos musicales para el cambio de clase, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos es que esas convocatorias que se hagan sean como un apoyo a todos los actos culturales y artísticos que se tenga dentro de la comunidad educativa y que pasen por la radio, ¿no? No se quede la radio con esa escucha sorda, pues, de todo lo que está pasando alrededor del colegio, sino que sea parte integral de esos actos que se realizan en la escuela, y eso no es difícil, ¿no?
Y ya pasamos por el tema del desarrollo de contenidos y temas, y también las propuestas al conocimiento y al interaprendizaje, que eso es lo que queremos que los estudiantes desarrollen un poco más. Dentro de las competencias laborales que tenemos en nuestro país, lo que más se valora es que las personas puedan solucionar sus conflictos y puedan desarrollar entre ellos un buen trabajo en equipo, puedan emprender acciones de manera con liderazgo y de manera autónoma. Y eso es lo que también la radio puede provocar dentro del proceso de gestión y producción radial, ¿no? También el desarrollo y promoción de iniciativas juveniles, es lo que les estaba diciendo, el emprendimiento, la innovación, tratar ese espacio radial como una empresa propia con su misión, su visión, su categoría de que la participación en la radio nos hace distintos, ¿no? Y las convergencias mediáticas que las vimos la semana pasada, de cómo todos los medios pueden estar integrados hacia la información de la escuela. Estamos hablando del periódico escolar, del video escolar, de la radio escolar, de la multimedia escolar. Entonces ahí está la convergencia mediática. Lo mismo, es muy importante hacer la gestión con las organizaciones y los entes sociales y públicos. En los municipios es muy importante hacer, digamos, un acercamiento a esas autoridades civiles, políticas. Estamos hablando de la comisaría de familia, de la alcaldía, de todos esos entes que nos pueden nos podemos organizar e integrarnos para poder hacer realidad nuestros proyectos. La emisora también necesita financiamiento. La emisora también necesita apoyo técnico y en esos proyectos comunicativos radiales puede explorarse toda una idea de qué hacer con la radio de forma anual, ¿no? En ese calendario académico que nosotros tenemos. Muy importante, y muy importante el trabajo en red. Es decir, si yo me voy a conectar con una red de emisoras, como por ejemplo la que dice la red de Cartagena, una sola voz, pues ¿qué vamos a hacer en el año? ¿Cómo vamos a organizarnos para que nuestros colegios puedan tener intercambio de programas? ¿Cómo vamos a mirar que todas las fiestas que se hacen aquí en el municipio podamos nosotros también ser una voz como radio escolar? Entonces, eso es muy interesante porque todos esos profes que están por ahí haciendo radio escolar en la red pueden trabajar ideas conjuntas con todos los colegios. Este colegio nos va a realizar todos los programas de los símbolos patrios. Todo este colegio nos va a organizar los programas de las fiestas que se desarrollan en nuestro municipio. Incluso el día de tu santo, ¿cómo sería el día de tu santo, no? Entonces, todo eso se puede integrar, ¿no? El Día de la Ciencia, cómo nos podemos integrar la radio en ese Día de la Ciencia, el Día de la Mujer, el Día del Hombre, ¿sí? Todo eso que se puede realizar con la radio. Muy bien. Entonces, ya tenemos pues esas ideas que nosotros vamos a realizar, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo estos colectivos de producción radial, ¿sí? Son los que le dan vida, o sea, la gente. Esa es la gente la que está en la radio. Estas dos chicas son unas participantes al encuentro de comunicación que se hizo en Fortaleza, Brasil. ¿Se acuerdan del profe que yo les mostraba de Catavento, ¿no? En cómo llevaba su radio escolar en una carretillita y que producía sus programas con los niños llevando pues toda esa cabina de radio alrededor del colegio? Pues ellas también hacen, son colectivos de producción radial que en los colegios participan de esos encuentros grandes que se hacen a nivel internacional y que los estudiantes pueden ir. Teniendo como un sello particular, pues en mi colegio se hacen programas por la paz y en mi colegio ha cambiado la socialización así, como decía nuestra profesora Leida, que mucho problema por hacer un partido de fútbol, todos resultamos peleando, pero después, digamos que en la promoción de los valores por la paz, de la solidaridad, de la convivencia, ¿cómo fue el cambio en nuestra escuela? Entonces, todas esas pequeñas actitudes que nosotros podemos tener son indispensables, digamos. No es que la radio los haya solucionado, son las personas las que los solucionan, pero a través de que nos llenamos de lenguaje de convivencia, de lenguaje en la que nuestros oídos están escuchando. Si todos los días escuchamos, pues,
gritos, palabras soeces, digamos, nos vamos a llenar de eso, pero si todos los días nos llenamos, oye, ¿qué estás haciendo tú por tu comunidad? ¿Cómo estás construyendo tú con tu comunidad? ¿Qué quisieras tú leer hoy? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Entonces, se construyen también discursos distintos, se construyen capacidades distintas en las personas para construir dentro, pues, de sus comunidades, ¿no? Lo mismo tenemos que nos encontramos con los reporteros escolares. Esto hace parte de cómo voy a sostener yo la emisora en su formación. ¿Qué quiere decir eso? Los reporteros escolares, infantiles y juveniles ayudan a sostener el proceso de producción de las radios. Funcionando conjuntamente en el colegio, la producción infantil no se acaba, ¿sí?, si nosotros hacemos esos semilleros. Cada vez que en el colegio van escalando los chicos, van encontrando una manera de expresión. Entonces, ahí es donde nosotros debemos como maestros involucrarnos para que los estudiantes puedan tener producción de mensajes a manera juvenil, a manera infantil. Miren, a mí nunca se me hubiera ocurrido, es que el Sancocho de la Paz es uno de los programas que se mostró. Hay otro que también se llama La Ensalada por la Paz, ¿sí?, que fue la primera foto que yo les mostré de los semilleros de paz que tiene el Colegio Berta Gedeón, y que también nos hicieron un programa sobre la ensalada de la paz, que es la historia de un niño, ¿sí?, que quiere ayudar a una persona, ¿sí?, que no tiene que comer. Entonces él va a su casa, busca en su nevera qué es lo que hay. Yo le voy a dar a esta persona esto para que haga su comida, yo quiero compartirlo. Y son dos niños que hacen radio en pandemia además, y que quieren hacer pues como esa partecita de la solidaridad, tener como resaltar ese valor de la solidaridad, y lo hacen a partir de esa dinámica, ¿no? ¿Cómo es que yo quiero compartirte lo que yo tengo y que quiero que tú te encuentres conmigo, y se lo voy a llevar a la persona que lo necesita, ¿no? Y mi mamá me va a ayudar para eso. Entonces, ojalá pues pudiéramos, cuando estén listos los programas, escucharlos para que ustedes los tengan en cuenta, y que todo eso pues tenga como en la producción sonora este eco que yo les estoy diciendo, que la sostenibilidad de la radio se vive a partir de lo que los chicos también nos cuentan y viven, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Lástima que no vino Julia, porque Julia también nos pudiera haber corroborado una historia con los niños del colegio, son niños de 5 años, que es del Jardín Infantil Blancanieves, donde ellos quisieron hablar de cómo es que yo voy a regresar a clases, cómo es que voy a manejarme en mi colegio durante esta época de crisis. ¿Qué quiero yo? ¿Cómo quiero yo regresar a clases? ¿Sí? Entonces, de eso querían hablar los muchachos, y de eso fue lo que hicieron sus programas en la radio escolar, ¿no? Entonces, todo eso. Bueno, ¿cómo nos vamos a preparar entonces para poder hacer realidad estas ideas? Por supuesto, ya les comentaba, con el proyecto comunicativo radial, que es muy importante, que ya se los voy a mandar para que ustedes tengan el formatico de cómo yo voy a emprender esta aventura de la radio escolar, cómo me puedo organizar para ello. Es muy importante que lo piensen y que se planteen metas a largo, a medio, a pequeño tiempo, a largo plazo o a mediano plazo, y que puedan lograrlas, y que puedan poquito a poco ir integrando todas estas actividades a lo que es el calendario académico, ¿no? Una forma muy importante de cómo prepararnos es los planes de formación y capacitación para los estudiantes. Estos que ofrecemos aquí en el Grupo Comunicarte son cortos, se terminan, a veces, digamos, son muy intermitentes, pero en el colegio pueden ser permanentes. En el colegio ustedes se ven todos los días, en el colegio pueden lograr una forma sostenible de hacerlos, más periódica, más profunda, incluso con más tiempo. Entonces, el desarrollo de esos planes de formación, traten de incluirlos en el calendario académico, y que ellos puedan tener tiempo, porque a veces los profes, muchas veces, por seguir un plan curricular obligatorio, no lo integran, no integran la radio a esas formaciones. Que al menos en un momento del calendario académico pueda estar presente la radio, no tiene que ser en todo momento, sino que en algún momento de esa planificación pueda tenerse estos planes de formación sin desintegrarlos, pues,
de la formación obligatoria, ¿no? Que eso sería muy interesante porque ahí es donde nosotros los ponemos dentro de los currículos, ¿no? Y los estudiantes pues lo hacen con mucho más ánimo. ¿Alguien quiere dar un comentario con respecto a lo que estoy diciendo? Muy bien, entonces tenemos también la implementación de proyectos de radios escolares. Las instituciones que no tengan, si ustedes piensan conformar una radio escolar, nosotros también podemos apoyarlos en ese proceso, pero no estén solos. Esa es la recomendación número 1. Tienen que conseguir aliados, ¿no? Esta es una discusión que se da en una comunidad donde están los profesores, la comunidad indígena, el capacitador, que quieren crear su radio escolar. Y por supuesto, esto fue hace algunos años y que ahorita en este momento esto fue en el Putumayo, pues ya la tienen, ¿sí? Ya está funcionando y está desarrollando programas juveniles e infantiles, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, todo ese proceso con la parte de la implementación de los proyectos, que son el mismo proyecto comunicativo radial, lo pueden integrar a estos proyectos radiales escolares para que pueda ser una realidad, ¿no? Lo mismo la formación y capacitación para maestros. No se dejen de formar. ¿Qué quiero decir? Todos los años pueden coger un tema, pueden motivar a hacer radio de distintas maneras. Y esto es lo que tiene la radio de particularidad. No es vieja, no se desactualiza, no hay forma de desligarnos de ella cuando ya empezamos nosotros a trabajar como radialistas apasionados de este tema, y que sobre todo llegan temas nuevos. El año pasado fue el tema de los derechos humanos. Este año estamos trabajando la paz, el próximo año trabajaremos la familia, el que viene trabajaremos los conflictos contemporáneos. Todo eso se podrá motivarse alrededor de la producción radial. Entonces los maestros están como llamados también a formarse permanentemente en esta acción y producción radial, ¿no? Que no se desactualiza porque los temas también son nuevos, ¿no? Lo mismo el trabajo con las escuelas y la academia. No, hay una parte importante, es que los maestros pertenecen a distintas maneras de integrarse a lo académico, ¿no? A veces los maestros no solamente trabajan en el colegio, sino también en la universidad. Es buscar también esa forma de encontrarse con los proyectos académicos de las universidades, de las instituciones técnicas, de la parte tecnológica, en cómo los profesores pueden encontrar esos espacios para hacer alianzas e integrarse y motivar a la sostenibilidad de la escuela, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esto del trabajo articulado entre la escuela y la academia, ¿no? ¿Qué proyección tienen las radios escolares? Toda la proyección, ¿no? Y en estos espacios finalmente queremos contarles que, como les decía, la radio no se desactualiza, las radios escolares son escenario, pues, de expresión de todas las comunidades y los grupos locales, ¿no? Entonces, ahí es donde se expresan las historias propias de los territorios, llámese vereda, llámese corregimiento, llámese provincia, llámese estado, lo que sea, ahí está la radio y es donde están, si se dan cuenta, todo un mundo de expresiones y de formas de construir historias en las que se puede contar con la radio. Entonces, esa es la proyección más grande que tiene, que está presente, que no se ha muerto, como dicen algunos periodistas, que dicen que no se acaba de morir. No, es que no estamos pensando en que el medio se muera, estamos pensando en que haga un espacio, si van a llegar otros, que haga un espacio y que pueda proyectarse hacia esos otros medios que nosotros hemos encontrado. Recordemos que el Internet no ha desplazado ninguno de los medios tradicionales. Antes los absorbe, pero ahí está presente también la radio, ¿no? Nos encontramos también que los niños deben estar incluidos, ¿no? En los medios comunitarios, no solamente pensando en que puedan llenar espacios,
sino que puedan estar produciendo dentro de esas coordinaciones de radio comunitaria y proyecciones de proyectos comunitarios que tienen los jóvenes y los niños, ¿no? Entonces ahí es donde también está presente la radio escolar. Y estos niños, pues digamos que son como los protagonistas de todas esas historias en las que nos encontramos, ¿no? Que ellos mismos cuentan y que ellos mismos pueden tener como esa parte en la radio comunitaria, la parte de difusión y socialización pues de todos sus proyectos. Bueno, muy bien. Creo bien, listo. Ahí hay una parte pues muy interesante que es de la proyección de la radio y son los colectivos de producción radial, ¿no? Los colectivos de producción radial en nuestra experiencia han existido antes de incluso tener una emisora comunitaria. Y como nos decía Leida, funcionan con una grabadora, funcionan con un parlante, con un micrófono, incluso eso es una forma de hacer radio escolar. Entonces, esos colectivos de producción radial deben estar produciendo en los colegios, así no se tengan equipos, así no haya la presencia incluso de un mismo profesor, hay estudiantes que los vivifican y los mantienen pues dentro de esa dinámica de producción radial. Aquí estamos con unos niños de Mercaderes Cauca, ¿no? Y en donde ellos con su micrófono están haciendo su programa radial. Entonces, muy importante que ustedes tengan esa idea que cuando vayan a hacer dinámicas puedan utilizar como herramienta básica la radio, ¿no? Y sobre todo que se conformen esos equipos, que es el alma de toda la producción radial, tener un equipo base de trabajo, ¿no? Bueno, entonces, y también pues digamos que es son escenarios de las expresiones culturales, la proyección de la radio está ahí, los muchachos en toda su producción cultural, llámese artística, llámese lingüística, poética, la parte, digamos, toda la parte de producción, ¿no? De arte. Entonces ahí está también la radio y son estos muchachos a veces son los que integran también la radio y que llevan todos sus actos culturales, sociales a difusión a través de esta herramienta, ¿no? Y pues aquí tenemos los equipos de comunicaciones, que a veces son los mismos colectivos de producción radial, pero los de comunicaciones lo integran los que hacen video, los que hacen prensa, los que hacen multimedia, los que manejan la página web. Entonces, aquí está todo el equipo de producción radial, de comunicaciones del colegio El Rodeo, ¿no? De Bogotá, ¿no? Y ahí está mi querida amiga Luceli, que es del equipo de Paulinas, que también fue uno de los gestores de las radios escolares, del movimiento de radio escolar en Colombia, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes vean que no están solos, sino que también en el colegio integrarse con ese equipo de comunicaciones es muy importante, porque todos pueden hablar el mismo lenguaje, es decir, sacar los mismos temas, pero en diferentes medios, hacer la producción de noticias, etc. Entonces, eso es lo interesante de este mundo de la radio y de la producción y de la comunicación pedagógica en la escuela, ¿no? Bueno, y para finalizar, les quiero decir que la radio escolar es un escenario, ¿no? De formación de los nuevos ciudadanos participativos, activos, solidarios y críticos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos un momento muy especial con los niños, o sea, estamos hablando de las edades en las que los niños pueden producir, pueden contar, pueden hacer, están ávidos de eso y que es nuestra oportunidad de construir pensamiento crítico, ¿no? No solamente que se quede en la repetición o solamente en el consumo de ideas masivas, sino que también puedan formular ideas, traernos esas historias que quieren contar y ser críticos en lo que está pasando en la parte social del país, ¿no? Y como la unión hace la fuerza, pues también tenemos que la solidaridad y la convivencia es un aporte desde los jóvenes y es la construcción de la paz en Colombia. Eso quería contarles hoy. Si tienen alguna pregunta o quieren motivar pues a
algún comentario. Anímense. Algo que nos quieran decir, algo que quieran complementar sobre todo, que digan, bueno, en el colegio tal, yo he visto tal y tal cosa, y es muy interesante que ustedes nos cuenten y que nosotros podamos también saber qué es lo que están haciendo en las demás escuelas. Bueno, yo quisiera hacer un aporte. Sí, adelante, Jaime. Cuando hablaban de que al retirarse los jóvenes de grado 11 que manejan la emisora o los grupos que van manejando la emisora se retiran o el profesor lo cambian del colegio o algo, que así me ha sucedido a mí al trasladarme de una institución para otra. Yo adopté en la institución educativa Madre Laura un proyecto, un programa que fortalecía y permitía que se mantuviera viva el trabajo por la emisora, como era el trabajo ese que hacen los estudiantes de noveno, que se llama de alfabetización, ¿sí? El programa de alfabetización. Es el servicio social. Es su servicio social estudiantil. Entonces yo, como el colegio tenía 4 novenos, yo organizaba a los estudiantes de noveno y les dictaba una capacitación aparte los viernes en la tarde en todo lo que era radio escolar y eso, y ellos iban a cumplir su servicio social estudiantil, lo iban a cumplir a la sede de primaria en jornada contraria. Entonces, eso trabajado con la trabajadora social, teníamos unas bitácoras y se iban tomando el tiempo de trabajo de ellos, y lo que ellos hacían era liderar las emisoras escolares en la primaria. Entonces ellos tenían sus horarios, los que estudiaban en la mañana iban a las 12 de primaria a acompañar a los niños, y era un trabajo maravilloso porque los niños no perdían clase. Al principio perdían clase porque tenían que salir del salón unos 10 o 15 minutos antes del descanso. Entonces los alumnos de noveno llegaban media hora, como tenían la tarde libre o la mañana libre, llegaban media hora, acondicionaban la emisora, tenían ya los guiones para los niños. Los niños nada más llegaban, los de cuarto y quinto y los de tercero, ellos nada más llegaban, leían sus guiones y hacían sus ensayos y se hacía la programación de vida. Y entonces en ese grupo de trabajo social yo tenía aproximadamente unos 35 estudiantes repartidos en la semana entre mañana y tarde. Al final del año, cuando ellos se les entregaba sus resultados académicos, se le entregaba un diploma de certificación. O sea, logré que el colegio certificara eso, 80 horas, y muchos se pasaban más de esas horas porque me decían, no, profe, a mí no me interesa, yo lo que quiero hacer es eso. Y se presentó también una situación que muchos estudiantes nuevos que ingresaban a grado 10 y 11 a la institución no habían hecho ese servicio, y entonces iban a ir corriendo a la radio porque querían sacar ese certificado rápido, y era una forma de como endulzarlo, enamorarlo y de tener fortalecido ese grupo. Era un grupo como de semillero, y te cuento que me fue muy bien. Ahora mismo no estoy desempeñando eso porque estoy asignado a otra institución como tutor del programa Todos Aprender, pero ya esa dinámica no se lleva a cabo en la institución, pero es una buena medida para mantener una cantidad de estudiantes, y siempre entonces estaba eso en un ciclo positivo. Bueno, miren que es muy interesante lo que nos está contando el profe Jaime, porque el servicio social del estudiantado, ¿sí? Se ha ido terminando en la medida en que los estudiantes han encontrado otras posibilidades, digamos, de prestarlo dentro de los colegios, y que en cierta medida los colegios optan por los riesgos que hay en mantenerlos en el colegio, y la radio escolar se vuelve un espacio también para que ellos puedan hacer, digamos, toda esa parte de ese servicio social. Entonces toca incluirlo dentro de todas estas motivaciones para la producción radial, y sobre todo que esa experiencia, digamos, sería muy valiosa para contarla y para tenerla como base para la parte
del servicio social del estudiantado. Entonces, no solamente es algo voluntario, podría decirse, sino que los estudiantes además les gusta estar en la radio, ¿no? Entonces, eso es, me parece muy interesante la experiencia y podríamos incluirla dentro de esto, de cómo es que se puede usar la radio en la escuela y sobre todo que esto ya está, digamos, institucionalizado y que no tiene ninguna motivación, digamos, es algo que ya está instituido y que puede manejarse dentro de esas posibilidades que nos cuenta el profe Jaime, ¿no? Entonces yo lo coloco aquí para conversarlo con los demás compañeros, ¿no? Miren esa idea tan chévere y que funciona y que existe, no solamente nos la estamos imaginando. Muy bien, entonces, si hay algún otro comentario, yo pasaría a informarles, a hacerles unas informaciones pequeñas para que ustedes las tengan en cuenta para la próxima semana. Y que este sábado nosotros tenemos el tercer conversatorio a las 10 de la mañana que tiene que ver con la multiculturalidad y la paz. Entonces, queremos que nos acompañen, que se integren al grupo en el sábado, este sábado 2 de octubre, y que nos acompañen porque vamos a tener a 3 invitados muy, muy particulares. Digamos que una persona es una investigadora y estamos hablando con una persona que tiene toda una experiencia en trabajo con niños y jóvenes migrantes, porque el tema es la multiculturalidad y la paz, ¿no? Entonces, y estamos hablando también con una emisora en el territorio Misak, ¿no? Entonces, vamos a traer todas esas experiencias para que ustedes las conozcan y podamos conversar un ratico en ese espacio, sobre todo en la producción radial para niños y jóvenes, ¿no? Y todo ese trabajo de los colectivos de comunicación que se están realizando en este momento, pues, en la frontera con jóvenes en situación de migración, pero también en la parte de investigación y cómo es que se han integrado los profes para hacer la construcción de espacios que integren a la sociedad y que puedan hablar de paz, ¿no? Entonces, esa era como la primera información. Y la segunda es que a partir del 4 de octubre, que ya es la siguiente semana, nosotros estaremos haciendo una serie de asesorías. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a mantener este espacio de encuentro y vamos a realizar con cada uno de los grupos las grabaciones para sus programas radiales. Como todos ustedes, digamos, solo creo que Urias y Mónica son de acá de Bogotá, si no estoy mal. Mónica Mónica Rueda es de Arauquita, profe. Ay, perdón. Entonces. Moisés Morantes también. Listo. Entonces, para este grupo, solo creo que Urias, creo que se nos fue. Ah, no, ahí está Urias. Uy, no, estoy hablando mal. ¿Sí? Acá estoy. Listo. Entonces, aquí tenemos gente de Arauquita, de Cartagena, de Chimborazo, creo que es por allá la región del Ecuador, de Boyacá y de Bogotá. Entonces, vamos a tener 3 espacios de grabación para las personas, ¿no? Entonces, vamos a estar la próxima semana, vamos a estar atendiendo con diferentes horarios. Los lunes y los viernes vamos a utilizarlos para Bogotá, para poder grabar con los colegios en Bogotá, ¿sí? Y que ellos han preferido esos horarios porque en los otros tienen diferentes reuniones en sus colegios. Entonces, nosotros vamos a estar en esas jornadas grabando con las personas de Bogotá. Pero lo que es martes, miércoles y jueves, vamos a estar grabando con las personas que están en todas las diferentes regiones. ¿Cómo es la dinámica de las grabaciones? Nosotros mediante una llamada vamos a realizar unas diferentes grabaciones en audio, ¿no? Para que ustedes puedan interpretar sus libretos y podamos organizar como la dinámica de la captación de voces. Y la captación de voces se la va a hacer a través
de audios grabados y enviados, ¿sí? De manera digital para que nosotros podamos hacer la edición con los libretos y con los efectos de sonido que ustedes hayan recogido o que ya tengan para sus libretos. Entonces, el horario de las grabaciones es primero, el mismo horario que nosotros tenemos para estas capacitaciones, y otro es durante las mañanas o en jornada contraria a la que ustedes estén laborando. Entonces yo quisiera que ustedes pensaran y me contaran qué horario es el mejor para que nosotros podamos disponer con los grupos y hacer una llamada con el grupo y poder organizarnos de manera conveniente para que en un lugar donde podamos hacer la grabación, ellos estén dispuestos a realizar la captación de voces. No sé si me hice entender. La pregunta clara es, ¿en qué momento podemos nosotros tener reunidos a las personas con las que van a hacer las grabaciones de sus libretos y poder realizar con ustedes la captación de voces? Entonces, para que lo piensen un poquito y para que me cuenten en este momento si podemos hacerla, o si ustedes ya la tienen programada y la van a realizar en sus colegios con su grupo y ya lo tienen organizado para que puedan realizar su producción sonora. Cuéntenme, díganme y nos organizamos. Escucho a Sergio, a Jaime, a John y a Eurías. Pues, profe, la verdad, pues, con mis pupilos, si se puede conservar esta hora o este espacio para poder trabajar con ellos, estaría bien. Y los tenemos que a ya ellos. tienen como el chip, digámoslo así. Ah, listo, pero los tenemos a ellos para que hagan la grabación con nosotros la próxima semana de 4 a 6. ¿Tenemos a todo el grupo? Yo los convoco. Es que hoy, como llovió acá, por lo general, cuando llueve, se da la señal, está haciendo un ventarrón fuerte últimamente, entonces yo creo que eso también imposibilita un poco la conexión de ellos el día de hoy. Sin embargo, yo los voy a animar para que el martes, entonces, en punto de las 4 estén acá para poder precisamente hacer ese ejercicio. Muy bien, Sergio. Entonces, para eso, ¿qué necesito, Sergio? Que tú ya completaste los libretos, ya me los mandaste, porque solo conozco un capítulo. Por el momento hemos hecho ese, y también precisamente Moisés estuvo ahí muy juicioso haciendo la parte de la recolección de todas las voces en solo audio, que se escuchara ese capítulo. Voy a trabajar con ellos precisamente entonces un segundo capítulo en estos días, lo coloco en el formato, entonces para poder ese día entonces grabar las voces. Listo, entonces nosotros podríamos grabar el segundo capítulo y ustedes graban el tercero. Listo, vale, sí señora. Pero me da el visto ahí del primero que lo hizo precisamente mi pupilo en mando. Ya te mandé los comentarios y todo, ¿cierto, Sergio? Sí señora, del guión, sí señora, y precisamente hice la modificación y pues el niño se encargó de hacer esto, Moisés se encargó de hacer el montaje con todas las voces y los sonidos. Muy bien, entonces ya tenemos primer capítulo, solamente es escucharlo y listo. Y ya, sí señora. Segundo capítulo lo hacemos con ustedes y tercer capítulo, que es creo que el último, ustedes se encargan, ¿vale? Listo, vale, sí señora. Muchas gracias. Bien. Listo, entonces, ¿qué nos dice el profe Jaime Guzmán, que han hablado con sus colegas de Barú? Bueno, le cuento que todavía no hemos definido bien sobre esa parte. No hemos definido bien sobre esa parte. Entonces, yo estaría conversando con ellos. Yo creo que ellos entran mañana a taller con usted, porque ellos están los miércoles. Entonces, a ver lo que ellos digan. Muy bien, Jaime. Entonces, espero que se ponga de pronto una llamadita, algo con León Rommel para saber si ya podemos grabar, qué han pensado, no me han mandado reacción del libreto, ¿no? Entonces, ok, está bien. Listo. Yo me conecto con él. Que me cuente. Bueno, muy bien. John Pava, ¿qué nos cuentas? Pues nosotros estamos trabajando ahí en la elaboración de los libretos. Tenemos un par de ideas y pues yo creo que ya esta semana ya podemos tener los libretos para enviártelos.
Sí. Es posible que el viernes yo los pueda tener para tener todos esos comentarios ya la semana entrante. Pues lo que pasa es que nosotros como estamos por virtualidad, entonces si su merced quiere las voces o tienes algo, para mí es más fácil que su merced me la envíe por WhatsApp la pregunta y ellos la graban y yo te reúno los audios y te los envío. No, me refiero a que ustedes tienen libreto, van a hacer libretos, ¿cierto? Entonces, sí, señora. La cuestión es la siguiente, que cuando ustedes tengan los libretos, nosotros podamos hacer una llamada, reunirnos y en esa llamada hacemos la actividad de la captación de las voces. Que tú en algún momento puedas organizar esa actividad para que nosotros entremos contigo, sea martes, miércoles o jueves, para poder hacer eso con los muchachos en un lugar donde no haya tanto ruido, donde ustedes puedan hacer la captación de voces, yo pueda organizar la interpretación contigo y podamos hacer los libretos. Eso es a lo que yo me refiero, que las historias queden con las voces de los integrantes del grupo o que queden pues con ustedes, porque esa es la idea. Sí, esa es la idea, pero no le entiendo lo de la grabación. La grabación es remota, ¿sí? La vamos a hacer a través de una llamada y queremos que tú nos hagas llegar los libretos para nosotros mirar qué es lo que hay, digamos, hacer comentarios a los libretos, si de pronto pueden tener algunos sonidos más, algo más específico de lo que tú nos entregues. Listo, hacemos esa primera revisión. La segunda parte es la captación de voces. Entonces, ya cuando tengamos los libretos, queremos que la captación de voces se haga de manera remota. Y entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Por medio de una llamada. Tú nos cuentas en qué horario podemos hacer esa reunión con los integrantes de tu grupo y poder hacer la captación de voces en ese momento, completa. ¿Por qué? Porque de otra manera, nosotros ya con esa captación de voces podemos hacer la mezcla y podemos hacer ya, digamos, todo el libreto, con la edición del libreto. O si no, hacemos la captación de voces en ese momento, ustedes editan, etcétera. Nos ponemos de acuerdo ahí en esa llamada. Lo importante es que tengamos la captación y la grabación de las voces para que ustedes ya arranquen a la edición. Ah, ya, listo. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Perfecto. Sí, entonces tú, por favor, yo te voy a estar llamando para que me cuentes un horario o te escribo y me digas, bueno, la próxima semana, profe, vamos a reunirnos en este horario. Pues lo de la grabación lo hacemos, digamos que ese proceso lo hacemos nosotros acá. Ah, listo, profe. Entonces, lo único que sería, si ustedes hacen grabación, también hacen edición, ¿verdad? Sí, sí, señora. Listo, mi profe John. Entonces, lo importante sería que me mandara los libretos. Sí, los libretos los vamos a hacer, los estamos terminando y te los envío para que su merced les eche una ojeada y así vamos mirarlos. Listo, esa es la historia. Listo. Fue más sencillo, sí. John. No necesitan espacio, sino que ustedes mismos lo hacen. Sí. Y yo lo único que hago es coordinar lo de los libretos y estamos conversando a ver cómo van, ¿vale? Perfecto. Listo, profe. Muy bien. Ahora estamos con Urias. Con Urias ya tenemos respuesta. Sí. Bueno, nosotros pues yo estoy trabajando con el Liceo Mayor de Soacha. Sí. Y bueno, ahí ya adelantamos incluso Cabezote, pero bueno, está sometido al acompañamiento de los expertos. Yo estaba haciendo un libreto para ir junto con Andrés Felipe y ya lo terminamos hoy. Bueno, me falta colocar todavía como algunos sonidos, lo voy a revisar esta noche y ya queda listo para mañana, se lo envío. Y la profesora Nancy Poveda me dijo que su merced va a estar muy pendiente de nosotros la otra semana para la captación de voces. Sí, la captación de voces va a ser el 4 de octubre. Ese día entonces estaré muy atento para estar ahí y bueno, a ver cuánto alcanzamos a hacer. Muy bien. Bueno, ya tenemos el libreto, entonces yo se lo envío. ¿Listo? Yo creo que mañana más tardar mediodía ya lo tendrá en su WhatsApp. Bueno, muy bien. Entonces, estamos avanzando. Ánimo, aquí estamos para ayudarnos y para servir en todo ese proceso.
Entonces, Claro que sí. sí, con Vicente. ¿Qué tenemos, Vicente? Por allí. Una historia de tu comunidad. ¿Sí nos escucha, Vicente? Bueno, Vicente, entonces cuéntanos un mensajito por el chat. Cuéntanos cómo van los libretos, cómo va, si los van a grabar ustedes o nos podemos integrar para poder hacer la grabación de manera remota. Si va a las 9 de la noche, dígale que hoy el servicio es hasta las 10. Muy bien, Vicente. Entonces, si ya estás trabajando los libretos, nosotros los estamos recibiendo hasta el viernes, ¿no? Hasta esta semana. Creo que el viernes es 1 de octubre. Entonces, queremos que nos hagan entrega de todos esos libretos que tienen. Ah, bien, van a grabar ustedes mismos. Bueno, felicitaciones. Por favor, déjame conocer los libretos antes de que los graben. Eso sí les pido muy, muy encarecidamente para que miremos cómo podemos componer esa historia y meterle todos esos ambientes sonoros. No porque yo sepa más, no porque no, sino porque para que nosotros podamos como mirar dentro de dos perspectivas cómo podemos componer ese paisaje sonoro, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque a veces ustedes nos dan unas sorpresas muy grandes en el aprendizaje y queremos nosotros también hacer ese interaprendizaje con ustedes. Bueno, entonces ya teniendo como esas ideas, le doy un agradecimiento grande a Leida por habernos acompañado en este espacio y contado esa bella historia de la voz vertista, ¿no? Y del Ecopaz, de Ecopaz. Muchas gracias, Aleida. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme y por escuchar la historia, pues esto enriquece mucho nuestra labor pedagógica y pues bueno, invito a los compañeros a que sigan adelante y que no desfallezcan y a los niños que continúen en este sueño y así podemos construir, como siempre yo he dicho, Colombia, el país que todos soñamos, un país en paz. Gracias. Muchas gracias, mi Aleida. Muchas gracias a Sergio, a Jaime, a Mónica, a Moisés, a mi amigo John, y a Vicente y a Urias, que ustedes hacen este proyecto. Ustedes son los que le dan vida. Ustedes son los que han estado constantemente aquí en este espacio de los martes y queremos que nos sigan acompañando. Entonces, la próxima semana, ¿no? Los espero también para que podamos estar haciendo la labor de la grabación y que me puedan contar y si quieren me inviten por favor a ese espacio para que podamos estar nosotros y saber de ustedes, para que cuenten con nosotros y nosotros acompañarlos en todo este proceso. Entonces, muchas gracias, muy amables por este espacio de hoy y pues feliz semana. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Yo estoy en comunicación con ustedes. Bueno, profe, gracias. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, muy amables. Hasta pronto. Muchas gracias. Sí, Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amables. Gracias, Steven. Feliz tarde.